Buenos días, ¿cómo está, profesor Javier Ríos? Soy el alumno Juan Manuel Vera y vengo a hacer mi exposición sobre la industria de la refinación del petróleo. En una pequeña introducción, el proceso de refinación del petróleo produce gasolina, nafta, diésel, querosene y muchos derivados más. Ella comprende una serie de procesos de separación y transformación y purificación del mismo crudo. La industria de la refinación del petróleo. El refinado del petróleo es un proceso que influye en el fraccionamiento y transformaciones químicas del petróleo para producir derivados comerciales. De acuerdo con este objeto, estos procesos se realizan juntos en una refinería. Una refinería debe ser diseñada para manejar una amplia gama de, de crudos. Por ejemplo, hay muchos tipos de refinerías. Están las refinerías simples, que solo producen un tipo de crudo, y las complejas, que son las que más se utilizan en la industria del petróleo, porque pueden derivar muchos productos del mismo crudo. El proceso de refinación del petróleo. El objetivo del petróleo es destilar y separar destilados valiosos como la nafta, querosene, diésel, entre otros. Los pasos pueden definirse de esta siguiente manera, como se puede ver aquí. Se precalienta la materia cruda utilizando calor, recuperando las corrientes del producto. 2. Desalar y deshidratar el crudo utilizando la separación mejorada con electroestática, un líquido desalador. Se calienta el crudo con calentadores a alta temperatura deseada. Se dirige el crudo a la columna de destilación atmosférica. Se utilizan distintos circuitos cerrados de recirculación para crear flujo en el líquido interno. La extracción del producto se efectúa en la parte superior, los lados o la parte inferior. Estas son las unidades de proceso utilizadas en la refinería. Como se puede ver, se utiliza el hidrotratamiento de nafta y el desalador. El desalador es una unidad que lava la sal del petróleo crudo antes que entre en la unidad de destilación atmosférica. La unidad de tratamiento con hidrógeno de nafta lo que hace es que desazufra la nafta de la destilación atmosférica. Debe tratarse con hidrógeno de la nafta antes de enviarlo a una unidad de reformador catalítico. La unidad de reformador catalítico convierte las moléculas desazufradas de nafta en moléculas de mayor octanaje para producir un componente del producto final que viene siendo la gasolina de alto octanaje, que es la más deseada en Europa y otros países. La unidad de alquilación utiliza un ácido sulfúrico u ácido fluorídrico para producir componentes de alto octanaje para la mezcla en sí de la gasolina. La unidad de sublimación, como se puede ver aquí, convierte moléculas lineales en moléculas ramificadas de mayor octanaje para mezclarlas con la gasolina y alimentar las unidades de alquilación. La unidad de tratamiento con hidrógeno de destilado utiliza hidrógeno para desazufrar otras fracciones destiladas en la destilación del producto crudo. Oxidador de mercaptano o unidades similares. Estas desazufran el GLP, queroseno o carburante, oxidando mercaptanos no deseados. Unidades de sintetración catalítica en lecho móvil, que es este que se puede ver aquí, mejora las fracciones más pesadas con un punto de ebullición más alto y la convierte en productos más valiosos y ligeros con un punto de ebullición más bajo, como son las gasolinas y querosenes y otros productos. Unidad hidrodesintegradora. Utiliza hidrógeno para mejorar las fracciones más pesadas provenientes de la unidad de destilación del petróleo crudo. Unidad de reducción viscosa. Mejora el petróleo residual de la unidad de destilación al vacío. La unidad de coquización diferida y coquización fluida convierte un petróleo residual pasado en un producto final de coque de petróleo y subproductos de gasolina y nafta. La refinación en Venezuela. La refinación en Venezuela empezó en el 1 de enero de 1976, cuando se nacionaliza la industria y se convierte en Petróleos de Venezuela, las actividades que se empezaron a realizar fueron la explotación, la refinación y la producción del petróleo. Las principales refinerías de Venezuela se centraron en el complejo de Amuay. Es una instalación para la refinación de petróleo que está ubicada en la costa occidental de Falcón, en el municipio de Los Taques del estado de Falcón. Tiene 670.000 barriles diarios. Refinería Cardón. A lo largo de esta historia, esta refinería fue modificada
y ampliamente mejorada. Se pueden manufacturar hasta 250 tipos de productos. Ahorita, bueno, en esa unidad podían utilizar hasta 12 barcos y una capacidad total de 350.000 barriles de productos refinados. La refinería del Palito. Esta refinería es una de las más complejas y más importantes de Venezuela. ¿Por qué digo que es una de las más complejas y las más importantes? Ella se encuentra en el municipio de Puerto Cabello, estado Carabobo, en la población del Palito. Ella es muy importante porque tiene una capacidad máxima de 140 barriles, aunque es menos de Amuay. En esta se puede procesar 61.500 barriles diarios que son producidos de la destilación y el craqueo catalítico. Refinería Puerto La Cruz. Ella tiene una capacidad de 200.000 barriles y está entre la ciudad de Barcelona y Guanta. Refinería San Roque. Es una refinería pequeña que alberga 5.800 barriles diarios y es la única en América Latina que produce parafina, 98% de producción de velas. Y está la refinería Bajo Grande, que en Estado Sur la capacidad es de 16.000 barriles diarios. En el extranjero, Venezuela se caracterizó al principio en tener muchas refinerías afuera, lo que fue en Europa y Estados Unidos. Actualmente solo le quedan refinerías en Estados Unidos, que son 3, con su filial Siglo Petroleum Corporation. Las refinerías que quedan en Estados Unidos son la refinería Lake Charles. La refinería está ubicada en los Estados Unidos, Luisiana, y tiene una capacidad de almacenar 425.000 barriles diarios. Refinería de Lemon. Esta refinería se ubica también en los Estados Unidos, en el condado de Illinois, con una capacidad de 167.000 barriles diarios. Refinería de Corpus Christi. Esta refinería está ubicada en los Estados Unidos, en Texas, capacidad de 157.000 barriles diarios. Productos derivados del petróleo. Los productos derivados del petróleo, como ya venimos hablando, son la gasolina y otros tipos de combustibles como el gasoil o queroseno, asfalto, plástico, fertilizantes. Como se puede ver aquí, todo esto se puede sacar del petróleo. Se puede sacar cosméticos, se pueden sacar pintura, gasolina, queroseno, diésel, gas doméstico, plástico. Los productos con bajo punto de ebullición. Mediante la destilación del petróleo se obtiene progresivamente todos aquellos compuestos de temperatura de ebullición parecidos, que tienen características también parecidas. Está como los gases, que son sustancias con temperatura de ebullición entre 165 grados a 0 grados centígrados, que viene siendo el metano, el etano y el propano. El éter de petróleo es una fracción volátil que destila entre los 20 y 50 centígrados. Contiene principalmente pentanos y hexanos. Las gasolinas inactas, que son una mezcla formada por hidrocarburos de 4 a 12 átomos de carbono con un punto de ebullición entre los 30 y 250 centígrados. El combustible para reactores nucleares. El combustible nuclear es utilizado por reactores de agua de presión PWR y de agua de ebullición. Se fabrica a partir del uranio natural. El uranio que utilizan para esto está formado por 3 tipos de isótopos, que son el uranio 238, uranio 235U y uranio 234. Combustibles para locomotoras diésel. Hay varios tipos de locomotoras diésel. Ahorita se utiliza con 2 motores, con motor diésel y el otro motor que empuja a electricidad. Es un tipo de locomotora que tiene en su interior un motor de combustión interna, que se puede usar diésel como biodiesel. También tiene un generador trifásico, que es el que le da electricidad también cuando no hay diésel. Combustibles para motores diésel o automóviles. Un motor térmico de combustión interna alternativa cuyo principio de funcionamiento es la autoignición del combustible. Aceites de calefacción. El aceite de calefacción es cualquier tipo de petróleo u otro aceite utilizado para las calefacciones que se utilizan en las casas, en los centros comerciales. Generalmente se utiliza en países que tienen mucho frío. Fluidos o residuales. Son productos pesados obtenidos como la última refinación de la destilación atmosférica. Sirve para hacer funcionar las centrales térmicas. Como puede ver aquí se ven imágenes de lo que es una locomotora a diésel o eléctrica. Se ve lo que es el producto de la gasolina y las centrales nucleares, como es el reciclado y las minas de uranio.
hasta ahorita bueno, hemos concluido con la exposición. Muchas gracias, profesor, por ver este video.